yo creo que es una de las grandes aportaciones, una de las grandes facetas de cómo todos los procesos de cambio están afectando y van a afectar seguro a muchos de los escalones de las instituciones. Yo creo que esa es la gran virtud, el gran ejemplo político que quizás pues está de algún modo impregnando muchas otras alternativas en el conjunto del Estado español y en Cataluña, ¿no? Sí, te doy la palabra y tú mismo explicas cómo reflexionas sobre este momento, ¿no? Molt bé, doncs moltes gràcies a Laurencio, gràcies a Icària també per fer possible el llibre. I de fet jo tenia apuntat ja d'abans diverses de les coses ja que ha tret l'Enric Juliana i em sembla que això està bé perquè així podem, més que fer monòlegs, fer ja una espècie de debat, no? I de diàleg aquí a la taula per després ja obrir-ho, no allargar-nos massa i obrir a tothom, que em consta que aquí a la sala hi ha molta gent que pot aportar moltíssim al debat. Una de les coses que volia dir després, però que la dic ara perquè enllaça directament amb el que estava comentant Enric Juliana, és que una de les característiques del moment actual és que efectivament s'ha socialitzat un debat que abans era d'unes esferes molt concretes, molt polititzades, molt activistes, que és el debat de repensar, qüestionar, problematitzar el moment de la transició. I això enllaça també amb Laurencio perquè jo crec que el llibre, sense estar explicitat, una de les virtuts o dels interessos que pot tenir és que en realitat també és un diàleg entre generacions, perquè qui entrevista és una generació que, com ara s'explicava en les intervencions anteriors, ha viscut en primera persona el moment anterior també que va ser l'apertura de la transició, que va donar lloc a la transició, i qui entrevista Laurencio, evidentment, com podeu observar, no és un simple periodista. De fet, és de les entrevistes on l'entrevistador ha parlat més i, de fet, s'ha convertit més en un diàleg, cosa que està molt bé i ho fa molt més interessant, i no una simple entrevista. I jo crec que en aquest llibre, sense que estigui explicitat en la seva introducció, però també hi ha alguna d'això, d'una generació anterior que interroga, dialoga, pregunta, comenta, comparteix, inclús fa alguna alerta, algun advertiment a una generació que ara estem en aquest momentum. I aleshores deia que això està present en el llibre, crec, i crec que és una de les coses també que crida l'atenció del moment actual, que una cosa que era motiu de conversa en un reducte molt polititzat, de cop s'ha socialitzat, problematitzar la transició, no qüestionar-la rotundament, no caure amb la demagògia ni amb les visions maniquees de si la transició passa de ser bona a passar a ser dolenta, passa a ser una gran estafa, però sí a problematitzar-la. Està clar que la transició es fan una sèrie de conquestes que li costen la vida, li han costat la vida a milers de persones, patiment, lluita, esforç, tortures i presó a moltíssima gent, alguna de la qual està fins i tot aquí a la sala, i per tant la transició s'aconsegueixen moltes coses de les que hem pogut gaudir les generacions posteriors, però també és veritat que hi ha un tancament per dalt, un tancament per les elits que consoliden un sistema d'elits, polítiques, financeres, econòmiques, que han perdurat fins avui. Les dues coses són veritat. I això també està ara en el debat i és important que fem el debat, encara que ara estem en una fascinació d'aquest momentum, me la fuga el títol perquè és veritat, ara estem en un moment trepidant, en un any electoral, on després d'un cicle de protestes, de crisi econòmica i sobretot de crisi política, de crisi democràtica, de corrupció generalitzada, d'emergència social però sobretot emergència política, i ja no he entrat detalls d'això perquè això ja és àmpliament compartit i debatut en totes les esferes des de fa temps, però després d'aquesta ebullició, el Laurencio feia referència a arrencar el llibre amb el 15M, després d'aquesta ebullició social arriba el cicle electoral que d'alguna manera ha de reflectir tota aquesta ebullició social i política. I evidentment ara estem en un any electoral que tenim una cita rere l'altra, amb la qual hi ha molta expectativa i està focalitzant tot el debat, però una cosa que potser, el que surt en l'entrevista, crec que no ho hem de comentar tant perquè ja és a partir del llibre, però potser una cosa que no estem fent prou èmfasis en els debats que estem fent en els mesos actuals és que ens estem centrant molt en el moment, literalment en el moment electoral, que efectivament és un moment important, és un moment d'oportunitat, de finestra potser històrica respecte a les dècades anteriors i que es poden produir grans canvis i per això hi ha hagut un pas endavant de molta ciutadania que fins ara havíem descartat la política institucional
i ell fes un pas endavant perquè entenem que és el moment de fer-ho, no? I que no poden desaprofitar aquest moment, que hi ha fins i tot una responsabilitat històrica en aprofitar aquest moment i intentar traslladar, no? Tota aquesta indignació de forma constructiva i positiva a les institucions per democratitzar-les, per recuperar-les per la gent, però que evidentment canvis històrics, canvis reals profunds no es fan en un any electoral. No? I llavors crec que això no hem de deixar de fer aquesta reflexió també en els moments en els que estem ara, que evidentment hi ha urgències, que evidentment ens hem de plantejar el tema electoral, però crec que hem de ser intel·ligents i hem de tenir perspectiva històrica, hem de mirar enrere per mirar més enllà també del cicle electoral. No? I llavors ja ficar el tema del diàleg en el moment de la transició crec que és un tema important, no? També per aprendre d'errors que s'hagin pogut cometre i per no tornar-los a repetir. No? Per exemple, un dels temes recurrents, almenys aquí a Barcelona, però crec que va molt més enllà de Barcelona perquè és un tema general i que s'ha parlat molt respecte a la transició i aquí a Barcelona especialment, no? És si precisament a la transició es va poder fer el que es va poder fer perquè va haver-hi un compromís de moltíssima gent, mobilització social, a Barcelona en concret un moviment veïnal que va ser punta de llança, no? de la contestació i de la creació d'alternatives davant del règim de la dictadura, però després quan va arribar el moment electoral, això va tenir evidentment un reflex també en el moment electoral, que va ser un moment també d'empoderament i de conquesta i de victòria, però després va haver-hi una desactivació per diferents motius, no entraré en detalls, però va haver-hi una desactivació dels moviments populars urbans de la ciutat. No? I segurament això també té a veure amb com han anat les coses després. No només amb unes elits, diguem-ne, dolentes que van fer un tancament per dalt i van fer que determinades estructures no canviessin gaire, sinó també en què va haver-hi una delegació, on pensar que la democràcia es conqueria només arribant al poder i traient els dolents per posar a uns altres que havien de ser els bons. I aquesta delegació de la democràcia, aquesta visió estrictament representativa de la democràcia, té molt a veure amb el que ens està passant ara. Això sumat a l'època de les targetes de crèdit que deia l'Enric Juliana, al consumisme, al neoliberalisme, a l'individualisme, a la despolitització, hi ha molts altres factors, no només aquest, però està clar que la desmobilització, la despolitització, el consumisme i l'individualisme ha tingut molt a veure amb que finalment hi hagi hagut unes elits o una casta que s'hagi pogut apropiar del control absolut dels recursos públics i de les nostres institucions. I això ha d'estar a la reflexió col·lectiva també per veure com enfrontem aquest moment, perquè seria un error, seria potser temptador, perquè seria com un relat més senzill, més fàcil, seria temptador dir hi ha hagut un cicle de mobilitzacions i ara és moment que arribi el moment electoral i la gent, la ciutadania conquerim les institucions, però el que cal veure és que el dia després de guanyar eleccions, que farem tot el possible per guanyar-les, el dia després de guanyar eleccions la feina no s'haurà acabat, sinó que tot just començarà. I que efectivament una lliçó històrica serà que serà moment de mobilitzar-se més que mai, d'organitzar-se més que mai, perquè efectivament des del punt de vista de la ciutadania, i en feia també referència l'Enric Juliana, està clar que si no tenim el poder econòmic, no tenim el poder polític, no tenim el poder judicial, no tenim el poder militar, l'únic poder que tenim és el de ser majoria en una democràcia. I si aquesta majoria està desorganitzada i despolititzada és quan perdem a tots els nivells i a totes les esferes. Aleshores, això que podria semblar una obvietat, crec que no ho hem de deixar de recordar en qualsevol moment més reflexiu que puguem tenir, com pot ser la presentació d'un llibre com aquesta, que efectivament això és un camí que va per llarg i que tenim un moment que és una oportunitat històrica que hem d'aprofitar i que ens hem de mobilitzar a tots els nivells, sota diferents noms, sigles i en diferents circumstàncies, a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell estatal, més enllà, a nivell europeu. Jo espero que aquest aire de revolució democràtica vagi molt més enllà també de l'Estat i de fet allà es deciditza i que hi hagi un sud europeu que agafi impuls per democratitzar tota Europa i més enllà fins i tot, perquè de fet la revolució democràtica serà global o no serà. Per tant, tenim un repte gran i a llarg termini, però que al mateix temps no ens ha de fer que no aprofitem que l'oportunitat que tinguem, que siguem extremadament possibilistes i que anem a aprofitar cada oportunitat que tinguem per fer conquestes i per guanyar terreny. Aleshores, sense treure la importància al momentum en el que estem i a l'any electoral en el que estem, però segueix sent vital que ens preguntem d'on venim
i cap a on haurem d'anar molt més enllà de l'any electoral. I, de fet, relacionat amb això també enllaço amb l'Anna, que presentava dient que estava amb el Forat de la Vergonya, no? I el Lorenzo parlava de l'experiència de la PA, i efectivament la PA podríem dir que no es podria entendre sense moltes altres coses, entre moltes altres coses, el Forat de la Vergonya. No? Això no sortirà mai als mitjans de comunicació, però per exemple la plataforma d'afectats per la hipoteca no va sortir per una casualitat mediàtica o perquè jo de cop em fes famosa o perquè de cop quatre il·luminats sapiguessin identificar que el problema hipotecari seria un gran problema. En realitat, en la gestació de la PA hi ha molts moviments anteriors, des del moviment veïnal d'aquesta ciutat, el moviment Nube de Vivienda, que va identificar la bombolla immobiliària abans que cap partit polític i abans que cap institució. Hi ha mobilitzacions contra la gentrificació del centre històric, com pot ser el Forat de la Vergonya i molts altres que hi ha hagut aquí, el taller contra la violència immobiliària i urbanística, tota una organització ciutadana, una organització popular que no resignava ja llavors, no només ara, sinó ja llavors no resignava i que qüestionava la versió oficial dels fets i que buscava versions alternatives perquè la versió no quadrava amb la vida quotidiana de la gent i ja llavors, en aquesta recerca d'altres versions diferents de l'oficial, es va qüestionar la bombolla immobiliària i això va servir per poder-se anticipar el problema hipotecari i el problema dels desnonaments. O sigui que ja la mateixa PA no surt del no-res, sinó que surt de moltíssima feina anònima, de moltíssima gent i no hauria estat possible sense això. Evidentment, després ara estem en una societat extremadament mediàtica, quasi ja semblaria que hi ha més poder, es parlava del quart poder i ara potser ja seria gairebé el primer, perquè marca l'agenda més que ningú, sense cap mena de dubte. Està clar que el tema mediàtic té importància, seria una ingenuïtat no reconèixer-ho, i jo crec que hi ha hagut intel·ligència en diferents moviments socials i polítics que havien menystingut també la qüestió mediàtica, en veure que efectivament no es podia menystenir, que s'havia d'utilitzar, que s'havia de també aprofitar les escletxes mediàtiques per arribar a la majoria social, que és l'únic poder real al que podíem arribar com a població, i crec que això ha sigut un factor clau, però no ha sigut l'únic, i em semblaria un gran error fer relats del que està passant en aquest any, com a vegades es vol fer en determinades tertúlies, en determinades visions simplistes, de presentar el que està passant com a fenòmens de personatges mediàtics. És evident que hi ha molta gent que surt per la tele i això no genera que passin coses increïbles o que es qüestioni la versió oficial o que pugui canviar radicalment el panorama polític del país. És evident que només amb personatges mediàtics això no passaria. Al mateix temps hi ha els riscos del personalisme, i amb això estic totalment d'acord, i crec que almenys les cares visibles que estem en aquest llibre crec que en som força conscients, almenys les que jo conec més a prop, són força conscients dels perills de l'excessiu personalisme o de l'excessiva mediatització o sobreexposició mediàtica i tenim molt clar que aquesta visibilitat només té sentit en la mesura que posi al servei de processos col·lectius molt més amplis i que pugui tenir una gestió el més democràtica possible, que sigui una eina més, com moltes altres molt més invisibles, però igual o més imprescindibles. Aleshores, per acabar, per no allargar-me massa, però sí que volia que es tracta més, l'oportunitat del llibre ha de ser per fer debat, més que per explicar literalment el llibre, que el llibre ja es pot llegir. Volia introduir aquestes qüestions, d'on venim i on anem més enllà del període electoral, i el tema dels personalismes, recollint el que deia també l'Enric, i dir que amb tot això, també enllaçant amb els riscos del personalisme i de la mediatització, el que hem de tenir clar és que tots i totes, les que estem aquí a la sala, les que estan al carrer, són realment imprescindibles perquè pugui haver-hi un canvi real en els propers anys i que efectivament puguem tenir una democràcia real, puguem democratitzar les nostres institucions i puguem posar-les al servei de la vida i de la gent. O sigui, tots i totes nosaltres som absolutament imprescindibles i hi haurà moltes feines imprescindibles a fer, no només organitzar-se, insisteixo, per guanyar les eleccions, on ja tots i totes serem imprescindibles, perquè ja ho estem veient, que determinats mitjans de comunicació obeeixen també a determinats interessos, a grans grups de poder, i que hi haurà campanyes de criminalització, hi haurà campanyes de manipulació, de ridiculització o de silenciament i de censura, estem veient totes les formes i per tant aquí la política clàssica del carrer, dels barris, del boca a boca
serà tan important com ha estat al llarg de tota la història de la humanitat, no? Perquè efectivament la nostra força és única i exclusivament la gent. O sigui que efectivament tenim moltíssima feina i hem de ser conscients que després de les eleccions el que també hem d'anar pensant és si aconseguim guanyar, que jo crec que ho podem fer, perquè efectivament jo crec que hi ha una majoria social que vol un canvi profund, que vol acabar amb la corrupció, que vol conquerir drets. Si aconseguim guanyar en les eleccions, què farem el dia després? No? I aprenent també de les lliçons de la història, què farem el dia després? Perquè ja ho hem dit moltes vegades, no es tracta d'ocupar el lloc dels altres, sinó que es tracta de canviar les regles del joc. No? I aleshores canviar les regles del joc no és només fer codis ètics i impedir la corrupció, que també, però potser això és el que ha centrat més el debat més mediàtic, més general, sinó que és com repensem les institucions, perquè efectivament siguin més democràtiques, perquè sigui la ciutadania la que tingui l'última paraula en les grans qüestions, i en això queda moltíssima feina per pensar, per reflexionar i per proposar col·lectivament com ho fem, no? Com repensem les nostres institucions per obrir-les, no només per fer-les més transparents, sinó perquè realment siguin una eina d'empoderament ciutadà i que fiqui al servei els recursos i les pròpies institucions al servei de la gent. Això només es farà més enllà de lo mediàtic, més enllà dels moments estel·lars, dels grans mítings o dels moments electorals, es farà amb les receptes més clàssiques de pica-pedra, de la feina de formigueta, del dia a dia, com ha sigut sempre. No? Les grans victòries i les grans conquestes i els grans canvis en realitat es produeixen quan s'arriba a tothom i quan som capaços de canviar els nostres valors en el nostre dia a dia. No? I per tant el repte és enorme i és també una de les coses que crec més boniques que li pot tocar viure a una generació, no? Que és tenir l'oportunitat de ser protagonistes d'un canvi profund i d'un canvi a millor. I ja per acabar, crec que aquesta reflexió més àmplia, que d'alguna manera és la que recull el llibre, crec que a Barcelona tenim una doble oportunitat, no? Perquè crec que Barcelona no és qualsevol lloc, és una ciutat amb una tradició històrica, amb un teixit social, veïnal, cultural, molt més organitzat i molt més actiu que altres ciutats i que per tant a Barcelona realment hi ha una oportunitat de guanyar perquè estic segura que aquesta majoria social hi és i a més em consta, no és una creença, em consta que ja hi ha molta gent treballant en alternatives demostrant que les coses es poden fer d'una altra manera a molts nivells, no? Des de la gestió d'equipaments en els barris fins a l'economia cooperativa, social i solidària, fins a les finances ètiques, fins a l'autotutela de drets com el dret a l'habitatge, etc. I aleshores aquest és l'enorme potencial que tenim en aquesta ciutat, que hem de saber, simplement hem de saber articular, hem de saber organitzar-nos perquè també sigui una realitat a les institucions. I la part dura, diguem-ne, és que no serà fàcil, no ens ho posaran fàcil i haurem de treballar moltíssim i serà un gran esforç. I la part bonica és que, com deia, és una de les coses més boniques que es poden fer, no? Crec, en la vida d'un ésser humà. Tenir el destí a les nostres mans, no? És una gran responsabilitat, però una de les coses més apassionants que podem fer, així que només es tracta que ho fem possible. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, ahora le cedo la palabra a Juan Carlos Monedero. Yo creo que, como dije al comienzo del acto, pues ha sido, desde mi punto de vista al menos, uno de los grandes, el autor intelectual de la emergencia de Podemos, de la construcción de esta fuerza política que está pues prácticamente trastocando todo el escenario político español, ¿no? A partir, sobre todo, contando que todo esto ha sido vertiginoso. Hace apenas un año que se constituía públicamente Podemos, no hace ni un año siquiera que aparecía en las elecciones europeas una fuerza pujante e inesperada, y no hace nada pues que aparece como una fuerza pues que realmente, todas las predicciones, a pesar de la campaña, desde mi punto de vista, que se ha desatado de una amalgama de psicofantes, de intelectuales orgánicos del régimen, pues intentando de algún modo socavar el proceso de emergencia de esta fuerza política, pues están consiguiendo, yo creo que una cosa que era
lo que titulaba el manifiesto de Constitución, ¿no? Que decía, creo recordar textualmente, mover ficha, transformar la indignación en cambio político. Yo creo que este es el papel, el momento político de Podemos, y yo creo que nadie mejor que Juan Carlos, que fue una de las personas, como dije, con el que primero comencé esta ronda de entrevistas, pues yo creo que es el que puede aportar, como hace en el libro y aquí en este acto, pues puede aportar una visión también desde ese corazón, desde ese centro de pensamiento que, vuelvo a repetir, bueno, pues está, creo que moviendo, no ya la ficha, sino el tablero político español. Después de una intervención como la de Vencio, es como el carnet por puntos. Si sacas el coche a pasear, te van a quitar alguno. Lo mejor será que me callara ya. Luego que no digan que tengo algo contra los medios, que es solo que está estudiado. Bueno, muchísimas gracias, Vencio, Ana, Joan, a las compañeras de Icaria por la invitación y a ustedes por estar aquí. Siempre digo que aquello que decía Oscar Wilde, que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, y supongo que también, ¿no? La democracia nos quita tardes libres. Esta semana me he reunido con contactos que estamos teniendo de gente de diferentes ámbitos que quiere conocer a Podemos, porque seguramente no habían hecho bien su trabajo quienes tenían que hacerlo, y parece que ahora, cuando se están dando cuenta de que existimos, ¿no? Y con un alto representante, bueno, con un miembro del gobierno alemán, de una reunión para conocer, bueno, pues, quiénes somos la gente de Podemos y cuáles son nuestras ideas, nuestras propuestas. Me llamó la atención que lo primero que dijo ese señor fue: "Ich bin einer von der Casta", ¿no? Dijo: "Soy uno de esos que ustedes llaman la casta", ¿no? ¿Qué coño sabe, no? Me llamó la atención y nos contaba él que prácticamente desde los 16 años venía perteneciendo, ¿no? a algún tipo de organismo de dirección del partido. Y yo le decía: tranquilo, que eso no le hace usted directamente de la casta. Relájese. Había una cosa después en el discurso que tiene mucho que ver con lo que habéis planteado y que creo que forma parte del corazón de la discusión que está en torno a este libro. Y tiene que ver con algo que repito mucho, y es que vivimos en un tiempo de profunda perplejidad, como habéis dicho todos. Y en estos tiempos de perplejidad los canallas andan envalentonados y la gente decente anda perpleja. Insistía este miembro del gobierno alemán, que era del SPD, socialdemócrata, que él no veía que se pudiera hacer nada en Europa al margen de lo que están haciendo ellos. Cosa que me parecía, bueno, pues incurrir en la resignación, que a ellos no les iba mal, pero que a otras partes de Europa nos estaban conduciendo al desastre. Y en un momento dado criticó duramente a Syriza. Claro, yo entonces le planteé que a este señor que no sería el planteamiento alternativo lo que implicaba el PASOK en Grecia, una fuerza política prácticamente inexistente. Y también tuve que recordar tristemente la frase de Schäuble cuando dijo recientemente algo que había dicho Nixon respecto del Chile de Allende en el 73. Los griegos no tienen la culpa de haber votado al gobierno equivocado. Y aquello me asustó, porque esa idea de una Europa alemana me producía inquietud. Y me producía mucha inquietud que alguien del Partido Socialdemócrata alemán siguiera sin querer reconocer que están gobernando en un gobierno de gran coalición en Alemania, precisamente con Angela Merkel. Y me pareció que ese tipo de planteamiento tiene mucho que ver con el corazón de lo que hace que haya existido la necesidad de fundar Podemos. Y tiene que ver con una parte de la renuncia de la socialdemocracia a seguir peleando por ideas socialdemócratas. En 1981, Mitterrand intentó hacer unas propuestas mínimamente keynesianas, sufrió presiones de los mercados, y en aquel momento que tenían que haber dado la batalla, la opción fue ceder y asumir los principios neoliberales. A partir de aquel momento se asumió
que la socialdemocracia, que ya había asumido en términos políticos el liberalismo, también lo asumía en términos económicos. Y por tanto, las diferencias a partir de ese momento entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, o luego los partidos conservadores, iba a ser que si daba la situación económica la posibilidad, pues iban a hacer un poquito más de gasto social, cosa que desaparecía en cualquier contexto de crisis, donde eran realmente los dos grandes partidos quienes compartían la responsabilidad de dar marcha atrás al contrato social. Me obligó a recordarle que me parecía muy fuerte que la socialdemocracia, igual que le ocurría al presidente Rajoy, prefirieran acabar con Grecia antes que acabar con cualquier paraíso fiscal. Y me pareció muy terrible que uno de los elementos que ha construido la paz en Europa en este último medio siglo largo ha tenido que ver con principios de solidaridad y con principios de paz. Todo lo contrario de lo que pone encima de la mesa el modelo neoliberal, que se basa en trasladar a todos los ámbitos de la sociedad la lucha económica. Y ya decía Karl Polanyi que la economía de mercado construye sociedades de mercado. La socialdemocracia, desde mi perspectiva, ha tirado la toalla de la socialdemocracia. Y eso implica que los que estamos a favor de la democracia social hayamos tenido que inventárnosla en otros lugares. La socialdemocracia en España ha sido la que ha ejecutado nuestro débil Estado social. Llegamos tarde y hemos salido muy pronto. Y eso me hacía acordar de algo que creo que es muy relevante y que escuchando a Enric, me he acordado, y no saquen ustedes después de contar esa historia, que hay algo más allá de la mera anécdota de lo que estoy contando. Y ahora verán por qué digo esto, ¿no? En esta economía donde la riqueza se hereda, como dice nuestro amigo Piketty, había en una gran empresa un director general que no había trabajado nunca. Y ocioso como estaba ya en el ático de su empresa, de repente le atacó una pregunta complicada. Y era que si cuando él tenía sexo con su mujer, lo hacía por amor o por trabajo. Como no fue capaz de encontrar ninguna solución porque no había trabajado nunca, llamó al subdirector general y le dijo: oye, te doy 3 horas para que me contestes si cuando yo tengo sexo con mi señora lo hago por amor o por trabajo. El subdirector general, que no había trabajado nunca, consumió de las 3 horas 2 y llamó al gerente general a decirle: tienes 1 hora para contestarme si cuando nuestro bien amado director general tiene sexo con su señora lo hace por amor o por trabajo. El gerente general, que no había trabajado nunca, llamó al vicegerente general, que consumió la otra hora. Y así fue la cosa, como bajando y bajando. Y en el último piso, aunque había allí la subintendencia, le dicen: oye, tienes que decirme en 15 minutos si cuando nuestro bien amado general tiene sexo con su señora lo hace por amor o por trabajo. El hombre le quedaban 15 minutos desesperado y al fondo de la sala había un becario con la mesa llena de trabajo. Y dice: becario, tienes 5 minutos para decirme si cuando nuestro bien amado director general tiene sexo con su mujer lo hace por trabajo o lo hace por amor. Y dice: pues déjame en paz con todo el trabajo que tengo. Que tienes 5 minutos que me contestes. Dice: pues ¿por qué va a ser? ¿Por amor? Dice: ¿por amor? ¿Por qué lo sabes? Dice: porque si fuera por trabajo lo estaría haciendo yo. Pues miren, esta historia que es un día que no pensaban que... bueno, esta historia, fijaos, más allá de la broma, tiene detrás algo que está en el corazón de lo que estamos discutiendo, y es que hay fuerzas políticas que han abandonado al mundo del trabajo, ¿no? Lo han abandonado con toda su crudeza. Y eso implica que algo que se ha discutido y que está en el corazón del libro, la última gran revolución que hemos tenido en Europa ha sido la revolución conservadora. Es muy emblemática la frase de Margaret Thatcher cuando dice que su gran obra no ha sido romperle el espinazo a los sindicatos, que su gran obra no ha sido acabar con el Estado social, que su gran obra fue Tony Blair, ¿no? Esa frase terrible, ¿no?, de Margaret Thatcher, de alguna manera viene a sancionar como el abandono de las necesidades de la ciudadanía en muchos aspectos por parte de la socialdemocracia nos obligaba a 2 planteamientos. Uno, a reinventarnos desde los movimientos sociales, o dar un salto más allá y ocupar el espacio político que ocupaba la socialdemocracia. Hay una idea central que yo creo que es la que explica el corazón del libro, y es que el proceso constituyente lo ha empezado la derecha. Lo ha empezado construyendo un nuevo contrato social donde le sobra todo lo que tenga que ver con derechos de ciudadanía.
Si uno mira las quejas, por ejemplo, de la patronal francesa, se resumen diciendo que tenían que sacar de la Constitución todo lo que puso dentro el Consejo Nacional de la Resistencia, donde estaba, por cierto, Stefan Hessel, el autor del Indignados. Los derechos sociales que después vamos a incorporar en nuestra Constitución tardíamente por culpa de la dictadura, son los derechos que quieren ahora mismo, tanto liberales y desgraciadamente también socialdemócratas del Partido Socialista, sacar fuera de tales derechos. Y por tanto nos han dejado a la ciudadanía absolutamente huérfanos de la posibilidad de reclamar nada. Y ahí, fijaos, aparece algo para nosotros muy relevante. De repente nos asustamos porque teníamos miedo de que fuera precisamente el Partido Socialista y el Partido Popular quienes latinoamericanizaran España, pero la latinoamericanizaran como la Latinoamérica de los años 80. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. En primer lugar, expulsando a los jóvenes de España, diciéndoles que no tenían ningún tipo de solución en nuestro país y que, por tanto, para encontrar un puesto de trabajo tenían que salir fuera. Y los jóvenes que actúan como un elemento potente de reactivación social están fuera. Y estábamos convencidos de que si estos jóvenes que se han tenido que irse de España, que en algunas cifras del Instituto Nacional de Estadística hablan hasta de 1 millón de jóvenes, si estuvieran aquí, la tensión que harían sobre el sistema implicaría la necesidad de cambios urgentes. En segundo lugar, resignando a los parados de larga duración, haciéndoles ver que no tenían ningún tipo de esperanza porque ya no eran rentables. Y trasladando el discurso de que quien no es rentable, pues es un perdedor. Y por tanto no tiene ya ningún espacio que no sea el de, como decía George Bush, el Estado compasivo. Y por tanto, tener dignidad como ciudadanos ya no será cuestión de un derecho que tenemos nosotros, sino que fracasas y después te viene la compasión, ¿no? De manera que, insisto, hay un cambio del contrato social que opera cuando la gente, parada de larga duración, empieza a echarse la culpa a sí mismo. Por eso es tan relevante lo que hizo la plataforma de afectados por la hipoteca. Porque esa gente que se sentía avergonzada por haber perdido su vivienda, que pensaba que había fracasado en la vida, que le había fracasado a la familia, vino a la plataforma de afectados por la hipoteca a decirle: no, vosotros no sois los culpables son un sistema que os están robando y por tanto recupera toda tu fuerza, recupera toda tu alegría, porque hay que luchar contra esa gente que es la responsable y no tú de la situación que estás padeciendo. Un tercer elemento era cooptar al pensamiento económico y de repente parece que hay una idea generalizada donde quienes hacían economía crítica no eran profesionales, algo que afecta al propio Stiglitz en Estados Unidos. Resulta que cuando te sales del mainstream, cuando te sales de la corriente principal y planteas cosas de otra manera, ahí ya no eres un científico, eres un ideólogo. En cambio, cuando dices que bajar los impuestos a los ricos genera mayor inversión, que abrir las fronteras aumenta las exportaciones, que bajar los salarios reactiva el consumo, ahí no estás haciendo ideología. Estás haciendo ciencia económica porque hay unos cuantos premios Nobel que respaldan ese tipo de presupuestos. Por tanto, se seguía insistiendo en que no había alternativa. Y lo último, el incremento, ¿no? Como bien sabe Jaume Asens y otra gente, el incremento de la represión implica que si todo eso no bastara para que la gente interiorizara que hay un nuevo contrato social, si alguien protesta, le aplicas la ley Mordaza para que no exista la posibilidad de que haya ningún tipo de crítica. Bien, todo esto lo que estaba planteando era el intento de cerrar el relato en nuestro país. Y hay un elemento esencial en España que es el 15M. El 15M entendemos que es realmente el parteaguas de nuestro país, sobre todo porque lo que hizo fue construir la posibilidad de un relato alternativo. Creemos que lo que se estaba asentando es que todos debíamos asumir que ya somos neoliberales, que todos tenemos que asumir una serie de presupuestos que forman parte ya del nuevo sentido común, que lo público funciona peor que lo privado, que el ser humano es malo por naturaleza y que tenemos que vernos entre nosotros como enemigos, que tenemos que guiarnos por la rentabilidad de las cosas, que tenemos que ser muy cautos frente a los demás porque los demás no son de fiar, que laboralmente tenemos que ser más cobardes y más resignados, que porque vivimos en ciudades que son peligrosas tenemos que asumir que los demás son personas de las cuales tenemos que desconfiar. Y eso al final nos estaba llevando a callejones sin salida, nos estaba llevando a la fragmentación, nos estaba llevando a una individualización donde lo que tenemos es miedo. Y ahí aparece un elemento latente en las 4 entrevistas del libro. Si la gente tiene miedo, el miedo es el caldo de cultivo ideal para las soluciones autoritarias.
El miedo, las doctrinas securitarias son, cuidado que todo es muy peligroso, necesitas confiar en mí para que yo te solvente tus problemas. Y aún más, miel sobre hojuelas, si señalo algunos enemigos, a poder ser raros, como pueden ser los inmigrantes, para señalarles como los responsables de ese miedo profundo que te atenaza. En ese sentido, hay un planteamiento que hace Boaventura de Sousa Santos que decía, claro, es que fuimos ciudadanos durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX siendo trabajadores. Por eso las mujeres tardaron tanto en ser ciudadanas, porque trabajaban pero no tenían empleo. Durante el siglo XX éramos ciudadanos a través del consumo. Y ahora el planteamiento es que seamos ciudadanos a través del deseo de consumo. Supimos luchar contra los problemas del mundo laboral, supimos luchar contra los problemas del mundo del consumo, pero es muy difícil luchar contra un deseo. Si a ese deseo se le aplica al mismo tiempo ese miedo, al final se cerraba el círculo y era profundamente complicado poder salir de este agujero. Nosotros nacimos después de estos análisis que entendíamos que se estaba construyendo un relato cerrado, que teníamos que sacar la universidad afuera, que teníamos que cambiar el relato, que es lo que hizo el pensamiento neoliberal en los años 60. El pensamiento neoliberal lo que hizo fue irse a Hollywood, a las revistas, a las universidades, a las fundaciones, a las traducciones, a los seminarios. Y nosotros modestamente pusimos en marcha la tuerca, porque entendíamos que había que reinventar la posibilidad de un relato diferente. En ese sentido, vi una cosa que aprendí con mi tesis doctoral, que fue por qué fracasó el socialismo en la República Democrática Alemana. Una cosa que entendí allí es que lo que hizo que se hundiera la Unión Soviética no fue la perestroika, sino la glasnost. Lo que hizo que se hundiera aquello no fue la reestructuración que puso en marcha Gorbachev, sino la glasnost, la transparencia, que les hizo pensar a los ciudadanos, en este caso concreto de la Alemania Oriental, que había una alternativa mejor. Por tanto, donde te la juegas es donde seas capaz de presentar la posibilidad de una alternativa que la gente vea como real. Y es por eso por lo que las personas que configuran las entrevistas de este libro se convierten en realmente peligrosas, porque de repente han sido capaces de trasladar a la ciudadanía que hay una alternativa, que es posible un cambio. Y es de repente cuando, algo que nosotros nos dimos cuenta, cuando realmente les das miedo. Y cuando les das miedo, empiezan primero a atacarte, pero tarde o temprano empiezan a negociar. Nos dimos cuenta también, sobre todo viendo a Syriza, que donde realmente se asusta el poder es cuando le disputas precisamente el gobierno. Y ahí es donde realmente este poder que pensaba que estaba muy tranquilo teniéndolo simplemente en las calles, tenía que recibir de alguna manera la amenaza de perder el poder político en las urnas. Y en ese sentido entendimos que teníamos que inyectarnos un poquito de veneno político y dar un salto, y esa indignación social, como decía Horencio, convertirla en capacidad política de transformación. Entendíamos en ese sentido que había que atreverse a ir a las instituciones, que había que terminar con ese discurso de desprecio a la política, con ese discurso de delegación de la política que de alguna manera le deja la vía expedita a los que siempre han mandado, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en toda Europa, con ahora alguna pequeña excepción. Y eso implicaba romper con una hipótesis que parecía muy generalizada dentro de las fuerzas políticas transformadoras, y es que bastaba la consciencia social para conseguir las transformaciones. Y no era real. Y había otro gran error, pensar que cuanto peor, mejor, que ha sido un discurso tradicional de las fuerzas políticas de la izquierda. Y no es cierto. Cuanto peor, lo que puede ocurrir es que esa propuesta de cambiar el contrato social se enquiste y tardáramos 30 años en conseguir transformar nuestro país. Y por eso inyectamos en esa indignación social la posibilidad de un cambio político. Y de repente nos dimos cuenta que cuando tiramos una piedra en el estanque a ver si hacía olas, empezó a hacer muchas olas, porque lo que estaba esperando la ciudadanía de nuestro país era precisamente la posibilidad de cambiar, ya digo, la indignación social en indignación política, siendo conscientes de que cuando ganemos las elecciones en cualquiera de los ámbitos, municipal, autonómico o general, tendremos los gobiernos, pero todavía no tendremos el poder. Y ahí aparece el segundo gran elemento, y por eso termino. El segundo gran elemento es que no basta acceder al poder ni municipal, ni autonómico, ni general, si no hay una ciudadanía con la conciencia de hacer valer los cambios. En el capítulo 26 del Príncipe, Maquiavelo dice que para que exista cambio social hace falta 3 elementos.
El primero dice fortuna, y él pone el ejemplo de un río que crece y se desborda. Son las condiciones objetivas. Tú no puedes cambiar las condiciones estructurales. Dice Maquiavelo que también hace falta virtud. Ese es el príncipe. El príncipe virtuoso es el que no puede evitar que el río crezca, pero puede hacer un dique para que no se desborde ese río y no arrase las cosechas o las ciudades. Por tanto, ya tenemos fortuna, que son las condiciones estructurales, y virtud, que hace referencia a los actores políticos. Pero hay un tercero que no se suele mencionar, que seguro que Enrique lo conoce como buen conocedor de la ciencia política italiana. Habla de necesitar. Y él dice que la necesidad, pone el ejemplo de que Ciro no podía haber rescatado a los persas si los persas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Y que Moisés no hubiera podido rescatar a los israelitas de Egipto si los israelitas no hubieran sentido la necesidad de ser rescatados. Por tanto, la necesidad, el tercer elemento, es la conciencia. Sin conciencia no puede haber cambio. Y por tanto, da igual que haya condiciones objetivas para el cambio, da igual que haya buenos actores para el cambio, que si falta la conciencia ciudadana no vamos a ningún lado. Y esa conciencia ciudadana, nos enseñó el 15M, se hace diciéndole a la gente: confiamos en vosotros, porque sois el pueblo soberano y tenéis que dejar de delegar la política. No nos falléis, no os falléis a vosotros mismos. No nos defraudéis a vosotros mismos. Por tanto, fijaos, es un cambio radical de la concepción política. ¿Sabéis por qué? Y con esto de verdad que termino. El artículo 67.2 de la Constitución Española, que es un artículo que está en todo el constitucionalismo liberal desde la Constitución francesa de 1793, es que prohíbe el mandato imperativo, es decir, prohíbe que la ciudadanía pueda mandatar a sus diputados cómo hace la política. Y es una cosa muy injusta, porque nosotros lo único que nos queda es que dentro de 4 años, si no te gusta lo que han hecho unos diputados, o unos senadores, un alcalde o quien fuere, dentro de 4 años, si te acuerdas, cambias de voto. Pero qué curioso que, recordad, cuando de repente, parece que ellos se han olvidado, pero nosotros no nos hemos olvidado, el Partido Popular quiso, sobre los cuerpos de las mujeres, dar espacio a los sectores más conservadores de nuestro país, y recordad el anteproyecto de ley del aborto, que era retrotraer 35 años el derecho que habéis conseguido las mujeres. Fijaos que la presión popular después lo tiraría atrás, pero todo el Consejo de Ministros lo firmó, todo el Consejo de Ministros, aunque luego le cortara solamente la cabeza a Gallardón. Y recordad, que no es lo que quería deciros, que el 100% de los diputados y diputadas del Partido Popular, qué curioso, Ciudadanos se abstuvo en estas cosas del aborto, es muy curioso que el 100%, en un voto secreto, el 100% de los diputados y diputadas del Partido Popular votó a favor del anteproyecto de ley del aborto. ¿La conclusión cuál es? Que nosotros, que somos el pueblo soberano, no tenemos la posibilidad de mandatar a los diputados, pero el presidente del gobierno o quien controla el partido sí lo tiene. Por tanto, hay un juego de delegación de la política que de alguna manera nos maniata y por tanto nos obliga a entender lo que os decía con una broma cuando abría esta reflexión con vosotras y vosotros. Y es que es verdad que la democracia nos quita muchas tardes libres. Es decir, que la realidad de lo que estamos planteando es que no es posible ningún cambio, aunque ganemos los municipios, aunque ganemos las comunidades autónomas, aunque ganemos el gobierno central, que lo vamos a ganar, aunque sea ese el caso, si no hay una ciudadanía detrás, consciente de los cambios que queremos poner en marcha, colaborando con sus ideas, ayudándonos a construir los programas, defendiendo frente a los poderes reales nuestra exigencia de democracia, no vamos a poder caminar en esta dirección. Hay una cosa que siempre digo, y es que somos pesimistas esperanzados. Pesimistas porque tenemos un mundo feo, u optimistas trágicos. Pesimistas, fijaos, porque en La riqueza de las naciones escribe Adam Smith que cada rico es sostenido por 500 pobres. En España cada rico lo sostienen 500.000 pobres. Hay en España apenas, 20 personas que tienen tanto dinero como 9 millones de españoles y españolas. Fijaos el cambio terrible, ¿no? Es decir, la ruptura del principio de igualdad, el poder del sector financiero, los monopolios mediáticos, los cambios en el mundo laboral, la resignación de que es mejor trabajar por 400 euros que no trabajar por nada, la asunción de que si no tienes dinero para ir a la universidad no vayas, la asunción de que si no tienes dinero para una necesidad que tienes
de salud, espérate al mes que viene o espérate 2 meses a ver si tienes la ocasión. Eso nos hace ser pesimistas porque entendemos que la lucha es muy fuerte. Pero somos esperanzados porque nunca, nunca, como hoy, en 2015, el modelo neoliberal ha estado tan desafiado. En la Comuna de París de 1871, Bismarck decidió soltar a los soldados presos franceses en la lucha que habían tenido previamente, porque la lectura que hizo fue: prefiero que los soldados franceses, casi todos campesinos, vayan a luchar contra la Comuna de París a que triunfen los comuneros y le contaminen en mi país. Y fijaos que la lectura de Bismarck fue: prefiero soltar a un ejército que dejar que ganen los comuneros, porque la capacidad de contaminación de las ideas es muy fuerte. Creemos que estamos en un momento, no solamente con lo que está pasando en Grecia y lo que está pasando en España, sino lo que está pasando en Europa es realmente un momento, como decía Enric, de transformación. Es un momento de transformación que va a tener lugar si realmente hacemos un relato alternativo de las circunstancias. Si entendemos que lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en todo el continente, lo entendemos como parte de una lucha compartida. Los poderosos se han dado cuenta. Ahora solamente falta que nos demos cuenta nosotros. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Como dije al comienzo, David Fernández no ha podido asistir, ha tenido que participar en un acto contra el grupo nazi alemán Pegida, que al parecer tiene algún tipo de acta en Hospitalet, pero ha querido estar presente también en la presentación del libro a través de una pregunta que ha mandado por escrito, que Mónica yo creo que podrá leer, y así pues su aportación nos permite mantener el debate. Después, para que os hagáis una idea de cómo tenemos programado el acto, estaremos aquí aproximadamente hasta las 9. Yo querría, después de las preguntas de Mónica, o mejor dicho, por boca de Mónica, de David Fernández, hacerles algunas preguntas y también ceder a todos ustedes que quieran intervenir dentro de los límites horarios, naturalmente, pues hacerle alguna pregunta a los miembros de la mesa. Mónica, cuando quieras. Bona tarda. Parlo en nom del David. Bona tarda. Disculpeu no ser-hi presencialment. Encerclar i aïllar avui Pegida a l'Hospitalet és important. Vaig llegir tot el llibre d'una volada i l'epíleg de Juan Carlos. Em va sorprendre que vinculés la CUP a tesis identitàriament irredemptes pel simple fet cultural, lingüístic i social de parlar de països catalans, per copsar un cop més una realitat comuna. I d'aquí extreure una tesi que no puc compartir per simplista, que de seguida surt a les identitats. No estàvem parlant de la manca de reconeixement plurilingüístic, plurinacional i pluricultural com factor de les hipoteques del 1978? Em sembla un risc perillós de reduccionisme, un comentari fràgil i banalment extemporani. És com si jo el titllés d'hipernacionalista a ell per dir que Vallecas i Badajoz parlen la mateixa llengua. Dit tot amb el millor somriure. Ai del nacionalisme d'estat. Dialècticament, en tot cas, qui reconeix aquesta realitat sociolingüística és el PP i el ministre Wert. Ataca per igual el català aquí, a les Illes via TIL o al País Valencià, forçant que 15.000 alumnes no puguin estudiar en valencià. Mil felicitats a Lorenzo. Gràcies a Juliana per Momentum i a tots per les entrevistes. Abraçades. A l'Ada, petons als morros. Ens seguim trobant, seguim decidint. La verdad es que no sé cómo podemos enfocar la reflexión, pregunta de David. En todo caso, yo pues, creo que al hilo de lo que plantea, pues no sé, a vosotros tres, Juan Carlos lo interpela muy directamente, desde luego, pero en todo caso se trata de seguir el hilo, pues no sé, de la propia discusión que tengo yo con él en el libro, en la entrevista, ¿no?
que es realmente de qué manera se enfoca, o bien, como propugna, yo creo que un cierto sector importante de la izquierda transformadora española, de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo para el Estado español, o realmente pues un proyecto político propio para Cataluña, dos líneas como en geometría, ¿no? Que inician, digamos, idealmente dos procesos constituyentes paralelos, en líneas que nunca se encuentran, o, como también pasa en geometría, lógicamente, dos líneas que acaban confluyendo en el mismo blanco de cambiar el régimen del 79, hacer un proyecto para el Estado español en que, bueno, la soberanía, la capacidad del derecho a decidir de las distintas nacionalidades, de los distintos colectivos que forman el Estado español, pues, tengan capacidad de entendimiento, de organización, de un nuevo comienzo, respetando esa soberanía, esa capacidad. Ese es en el fondo lo que late. Yo sé que es el gran debate del proceso de discusión en que está enmarcada Cataluña, la sociedad catalana, hace ya años, sobre todo desde el estatuto sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que por cierto calificó Javier Pérez Royo hace poco como un golpe de Estado prácticamente fáctico. Y bueno, y esa es la discusión. Yo creo que dentro de en todas las entrevistas que se hacen, esa discusión está siempre en cada uno de los entrevistados. Es el otro tema, o el gran tema, cómo en este contexto es posible que una estructura caduca, una estructura que cada día está con menos peso, cohesión social, como es el Estado español, puede metabolizar la exigencia del derecho a decidir o un nuevo comienzo para el Estado español. Yo os lo pregunto a los tres con mucha brevedad, naturalmente, porque estamos ya con el tiempo muy justo y desde luego me gustaría que pudiese intervenir a las personas del público. Empieza, si quieres, Juan Carlos, no sé quién quiere, ¿qué ha sido el que te ha interpelado? No, pues, muy rapidísimo. David es un amigo, incluso me atrevería a decir más, ¿no? Nos sentimos hermanos, ¿no? Que estamos en sitios políticos diferentes. Yo una cosa que he aprendido relativamente hace poco, y es que España es un estado viejo y una nación joven, mientras que Cataluña es una nación vieja, o sea, es una nación antigua que no tiene estado, ¿no? Entender esto pasa por plantear, como digo a menudo, que España está mal enseñada y mal aprendida. Y que es verdad que España, como nación existencial, es muy tardía. Algo que sabíamos a través de las tesis de Helmut Plessner, un alemán, que valía para Alemania y valía también para Italia. Y no teníamos el coraje, yo creo, de asumir que valía también para España. La canción por excelencia, como dice Álvarez Junco, de la idea de España existencial frente a la invasión francesa, es una jota que dice, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Y por tanto, hay una tardía construcción de la nación española que tiene que ser explicada en toda su inmensidad. Y yo creo que eso hace que en España tengamos una herida nacional mal resuelta. Y como siempre digo en broma, es lo que explica que en Italia tengan 900 y nosotros tengamos que conformarnos con la vaquilla, ¿no? Es decir, que detrás lo que hay es la imposibilidad que tenemos por esa herida mal resuelta de escaparnos siempre por la broma o el chascarrillo en vez de enfrentar los problemas que arrastran nuestro país de países mal resueltos, ya digo, sobre todo en el siglo XX por haber sufrido una dictadura de 40 años. Por tanto, no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. Ahora bien, sí que creo que el derecho a decidir que planteamos como formación política, lo que nos gusta a nosotros es que vaya por un derecho a decidir que no se base en elementos identitarios, sino que se base en elementos democráticos. Es decir, que creemos que las identidades, pues, nos llevan a menudo a callejones sin salida. Mientras que los principios democráticos lo que hacen es abrir 1000 ventanas de oportunidad, que es un concepto más bien de la sociología de los movimientos sociales, ¿no? En ese sentido, yo siempre planteo, y esto es un planteamiento estrictamente mío, que las naciones le ocurren como a Dios, que no existen pero funcionan. Y en ese sentido, como funcionan porque la gente considera que existen, hay que respetarlas. Pero suele ser complicado construir
formas de agregación política sobre algunos elementos que no son fácilmente identificables y que al final, tarde o temprano, te hacen caer en algún elemento identitario. Y por eso nosotros insistimos en que nos gustaría que todo el derecho a decidir, que lo queremos para todos los ámbitos y por supuesto también para Cataluña, se centre, sobre todo, ya digo, en los elementos de construcción democrática y no solamente en principios identitarios. Y seguro que con eso vamos a tener pocas discusiones con los compañeros de las CUP, creemos. Sí, yo no sé si cuando tú has planteado la cuestión, no sé si lo he entendido bien o no, cuando has dicho esa es la cuestión central, no estoy segura de estar de acuerdo como lo has planteado tú, pero a lo mejor no te he entendido bien, No, porque tú decías si son dos procesos constituyentes o si es un proceso constituyente, ¿no? Esa es la pregunta. Y yo también creo que hemos aprendido, ¿no? Con esto que decíamos de las versiones, yo llamaba la versión oficial, o que Juan Carlos en su intervención hablaba de la construcción del relato. Una de las cosas que creo que yo aprendí estudiando filosofía y es uno de los grandes aprendizajes de mi vida, y creo que ahora hay esa reflexión filosófica y política colectiva, que lo primero que hay que hacer antes de responder a una pregunta es preguntarse desde dónde se hace la pregunta y a quién interesa esa pregunta. O sea, eso forma parte también, ¿no? de la definición del debate. Entonces, estamos hablando ahora mismo de procesos de ruptura, estamos hablando de procesos constituyentes, y yo me pregunto a quién le interesa plantear dos procesos constituyentes como algo confrontado, como algo antagónico. Es evidente que eso le interesa al régimen, al poder, en el sentido amplio de la palabra, a quien no quiere que las cosas cambien, ¿no? y quiere que haya confrontaciones entre sujetos populares que tienen anhelos de ruptura. Entonces, quiere decir eso cuando llego a esta reflexión de a quién le interesa plantear los procesos constituyentes como procesos antagónicos o que se autoexcluyen, a quién le interesa plantearlo así, ¿quiere decir que la respuesta es que solo hay un proceso constituyente? No, no necesariamente. O sea, es evidente que hay un proceso en Cataluña que es específico, ¿no? Y que eso, de raíz histórica, de un Estado mal resuelto, etcétera, etcétera, no vamos a repetir todo. Entonces, hay un proceso de anhelo, o sea, hay un anhelo de proceso constituyente en Cataluña, una movilización sin precedentes por el derecho a decidir, que en parte tiene que ver con un proceso mucho más global, que no es solo del Estado y no solo tiene que ver con el régimen del 78, insisto, tiene que ver con un régimen global, y en ese sentido la respuesta sería, y lo he dicho antes en mi intervención, que la revolución democrática en serio, a fondo, será global o no será. Eso no quiere decir que no podamos avanzar desde lo local, desde los estados, desde las naciones, pero la revolución democrática, hoy nos enfrentamos a estructuras de poder que no tienen fronteras. Si es uno de los problemas que tenemos, es uno de los, claramente, de las cosas a las que nos enfrentamos, ¿no? A poderes económicos, al Banco Mundial, al FMI, a multinacionales que no están ni en Cataluña ni en España, ¿no? Sino que están gobernando el planeta sin absolutamente ningún control democrático. Entonces, hay un régimen que tiene una especificidad de la Constitución del 78, de la transición en España, pero hay un régimen que va mucho más allá del Estado, ¿no? Y por eso plantearse realmente un proceso de ruptura con el actual estado de las cosas va mucho más allá de las fronteras catalanas y españolas. Y al mismo tiempo es verdad que hay unas condiciones, un debate para un proceso constituyente en el Estado y en Cataluña que comparten elementos clarísimamente de anhelo de más y mejor democracia, como decía ahora Juan Carlos, y luego está claro que hay una especificidad catalana. Pero para mí es un falso debate el plantear ese anhelo de ruptura de proceso constituyente, ese anhelo de más y mejor democracia, esos anhelos y esos procesos como procesos antagónicos o como procesos que se autoexcluyen. Para mí van de la mano, ¿no? Y ninguno se tiene que superior al otro. No sé si he respondido. Sobre esta cuestión, dos o tres consideraciones rápidas. Parafraseando a Pomero Togliatti, esta es una cuestión que viene de lejos y va más lejos aún. Es decir, hace más de 100 años que esta cuestión está planteada, ¿no? Y forma parte del marco de las contradicciones fuertes de la sociedad española y del Estado español. Y, por lo tanto, incumbe a todas las fuerzas en presencia. La izquierda clásica, la nueva izquierda, la derecha clásica
y a la nueva derecha si es que apareciese. Hay aquí una paradoja, a mi modo de ver desde un punto de vista histórico, es decir, la amplitud sociológica actual del catalanismo, con las distintas denominaciones que el catalanismo ha ido adoptando estos últimos años, se debe, en buena medida, en términos de la historia contemporánea, a la actitud del socialismo marxista en Cataluña. Es decir, en los años 30 se produce una bifurcación, no quiero ahora hacer aquí una teorización histórica, pero se produce una bifurcación en la cual una parte de la izquierda catalana, que es aquella parte de matriz socialista, de matriz marxista, que en su momento era minoritaria, que asume la idea nacional catalana, frente a otra corriente del movimiento obrero que tenía en cuenta esta cuestión de una forma un tanto ambigua y en algunos casos incluso hostil. La bifurcación se produce en los años 30 hasta el punto, esto es algo un poco recordado, que España es el único país del mundo que en 1939 tenía dos partidos comunistas en la Internacional Comunista. Dos. El único del mundo. Esto no ocurrió en ningún otro país. Había dos. El Partido Comunista de España y el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Cuando al secretario general del Partido Socialista Unificado de Cataluña, Joan Comorera, le comunicaron que su partido había sido aceptado como miembro de la Tercera Internacional, Dolores Ibarruri, de gloriosa memoria, le dijo: has salido con la tuya. Me ahorro explicar cuál fue el final de la. Es decir, viene de lejos y va más lejos aún la cuestión, y evidentemente esta noche no la vamos a resolver. Ahora bien, creo que efectivamente, yo entiendo, yo llevo 11 años viviendo en Madrid, me he hecho una cierta composición del lugar, no solo de la política española, sino de la subjetividad social española, que es algo muy a tener en cuenta en los análisis políticos, y evidentemente esta es una cuestión muy difícil de afrontar por parte de una fuerza de izquierdas de nuevo tipo que en ese momento surge en España y que intente, digamos, lograr una articulación general. No es fácil, o sea, no plantear exigencias desde Cataluña de tipo retórico, vosotros tenéis que aceptar esto y lo otro, esto no es fácil por una razón, porque como esto viene de lejos y va más lejos aún, hay algo que ha penetrado profundamente en la sociedad española y en pliegues muy importantes de la sociedad española y del pueblo español, que es la siguiente, que no es fácil de desarmar, y además los partidos de la izquierda española estos años ha sido perezosa en esta cuestión, que es la siguiente, que es la equivalencia de la uniformidad con la igualdad. La idea que a mayor uniformidad, mayor igualdad. Y en un momento en que la igualdad está en riesgo, y es evidente que está en riesgo, esta equivalencia es muy activa en la psicología colectiva. A mayor uniformidad, mayor igualdad. Y este es uno de los puntos objetivamente difíciles de afrontar. Mientras que, en un sentido inverso, desde Cataluña se observa desde otra perspectiva. Es decir, a mayor libertad, mayor igualdad. A mayor libertad, capacidad de acción, capacidad de autogobierno, capacidad de poder decidir, tomar decisiones, mayores posibilidades también para organizar nuestra propia igualdad. Por lo tanto, estamos ante esta doble disyuntiva, quizá en términos históricos, no se había planteado nunca en la intensidad que se está planteando. Antes se planteaba en otros términos incluso más referidos a un patrioterismo que posiblemente hoy en algunos aspectos está superado. Por lo tanto, esta no es una cuestión fácil, por lo tanto, como no es fácil hacer demagogia sobre ella, es muy fácil desde de ambos lados. Yo tiendo a comprender un poco
una cierta ambigüedad postnacional que en estos momentos tiene la nueva izquierda española, pero insisto, esto viene de lejos y va más lejos y por lo tanto en un meandro u otro del camino lo vais a encontrar y mejor que penséis en ello. Los prometidos deudas. Yo querría preguntar también a los miembros de la mesa, pero quizás sería más razonable que ustedes, si desean hacer alguna pregunta, no tenemos mucho tiempo para insistir, o sea que cuanto más delimitada esté, pues supongo que más posibilidades tendremos de que los distintos componentes de la mesa pues, puedan contestar a estas preguntas. O sea que, díganme. Sí, jo, l'Enric Juliana, él ha hablado en la primera intervención de liberal en el sentido más noble de la palabra. Yo creo que tienen que inventar otra palabra porque después de haber ocupado el espectro la Esperanza Aguirre, de sentido noble ya no le van a trobar eso. Y luego hay una apreciación personal que sí quería hacerle. Estamos en un mundo mediático y en el mundo de los gestos, y durante toda su intervención ha tocado el brazo a Ada Colau. A mí me parece una actitud paternalista y machista. A ver, yo ya sé que esto es sacar el rito, pero estamos en una actitud de gestos. Lo ha hecho muchas veces, claro, yo identificando, yo no le conozco de nada, pero identificando que el amigo suyo es el señor que tiene al lado, yo esperaba que le tocara el brazo alguna vez. Joder, me lo ha tocado, disculpa. Pero, me ha dado bastantes golpes. Pero, claro, todo el tiempo le pone la mano encima a Ada. Y yo creo que las mujeres, a mí me parece un gesto paternalista. Y yo quería hacerle llegar la apreciación, porque si a mí lo que para otras mujeres, igual le parece a mí. Disculpa, a mí te vuelvo de testimonio, te puedo asegurar, ahora hablará él, pero me ha golpeado insistentemente. No será Ada que lo digas, pero... Venga. Sí, no, m'agraeixo. Una observació molt interessant perquè em recorda yo soy padre. Tengo 58 años, y ya empieza a ser una edad. Y mi hija, que ha estudiado comunicación audiovisual, esta observación que me acaba de hacer usted me la ha hecho alguna vez. Me dice, tienes la manía cuando hablas, es que como si estuviese buscando un punto de apoyo. Pido mil disculpas. Por allí, Alicia. Sí, es una pregunta para Juan Carlos Monedero. Cuando has dicho ciudadanía concienciada, es equivalente a ciudadanía organizada. Digo porque la situación de Grecia, es decir, el mantenimiento de la opinión pública, un gobierno dura un tiempo, puede ser mayoritaria, pero delante de una reacción como la que estamos viendo que puede pasar en Grecia, no es suficiente. Y en relación a otro punto que central del debate, quiero decir que hay un movimiento ahora importante a mi modo de ver en el Estado español, que son les marxes per la dignitat, que és demanar pa, treball i sostre. La resposta aquí a Catalunya és molt feble, molt pràcticament insistent, llevat d'algunes excepcions. Ho dic perquè a l'hora de plegar esforços realment és important i no s'està fent. ¿Alguna palabra más? ¿Alguna pregunta? Que tomamos un poco nota, porque si no perdemos más tiempo así. ¿Tú también quieres? Sí, gracias. Lo que quería plantear era el tema de que el tema se ha contrapuesto carácter democrático e identitario, por la democracia y la identidad. Quiero subrayar que las naciones no son ni el resultado de las leyes, ni de las constituciones, ni de lo que dicen los políticos. Son fenómenos emergentes, sociopolíticos, pero evidentemente que surgen porque las personas tienen conciencia. Hay un conjunto de personas que viven en determinados territorios que tienen conciencia de unas determinadas características, de categorización diferentes de otras, orgullo de pertenecer y deseo de contribuir al proyecto colectivo de esa nación. Y eso no depende de las leyes.
Y eso es lo que, aunque sea con una base en parte objetiva, pero sobre todo subjetiva, como ya Renan planteaba en el discurso que hizo en 1882 en Sorbona sobre qué es una nación, y además lo decía diciendo, ya sé que se reirán muchos políticos de todo esto, pero la realidad es que es así. Y eso es lo que constituye un sujeto de derecho y de decisión. Lo digo porque se habla del derecho a decidir, pero sí, pero no. Es un derecho a decidir, pero a decidir lo que decidamos nosotros o dentro de lo que nosotros, del marco de decisión que nosotros queremos. Creo sinceramente que mientras España no tome conciencia de que es una nación de naciones, no resolveremos el problema. Y que el derecho a decidir pasa porque esas naciones quieran vivir juntas en unidad, no en uniformidad. Y eso lo digo porque algún mensaje, sobre todo el señor Juan Carlos Monedero, lo encuentro ambiguo al final. Y digo, cuidado, me ha encantado. Creo que es sólido, muy bien planteado, muy bien, es profundo, pero al final aquí tiene trampa. Quería plantear esto. Una pregunta más. Maria, creo que querías decir algo. Volia plantejar dues preguntes senzilles. Una, Enric Juliana. Espera, que te lo alcanza en un momento. L'Enric Juliana ha plantejat, doncs, a la seva intervenció havia llançat un senyal d'alerta en convertir-se en criatures mediàtiques, no? Diguem-ne, les persones que han estat més visibles. I l'Ada Colau també ha assenyalat la necessitat de fer una gestió intel·ligent d'aquesta presència mediàtica dels personatges més visibles. La pregunta és, en aquesta gestió intel·ligent, si es reflexiona, em consta que sí, però si heu arribat a alguna conclusió, perquè darrerament les coses es van espatllant més i més, sobre la necessitat, diguem-ne, de vetar la presència mediàtica d'aquestes persones més conegudes o que intervenen públicament amb presència de personatges que impedeixen la reflexió, senzillament es falten mútuament el respecte, no ho il·lustraré perquè tots ho coneixeu. La segona és que hi ha un company allà públic que treballa allà amb el Juan Carlos, que es diu Paco Díaz, que és molt jove, en el que deia l'altre dia en broma, amb un missatge de Twitter, diu que veig com 84 alternatives de confluència que m'agraden totes i no sé per quina decidir-me. Llavors, jo recordo també dels anys 70, quan hi havia una cosa que assenyala el Juan Carlos Monedero en el seu epíleg, que és que hi havia un grapat de partits que tots eren el partit autèntic de la classe obrera. No hi havia cap altre. I a més, tots ells estaven per la unitat sindical i tots tenien el seu sindicat unitari. Doncs ara, diguem-ne, quina recepta hi hauria, diguem-ne, per tal d'acabar, diguem-ne, amb aquest tipus de coses en les que compten més les persones de confiança, els que són del meu cercle i tal i qual, i es parlés més, diguem-ne, de política i de solucions de la política. Gracias, María. Pues, bueno, vamos a hacer de tal manera que os daré cada uno la palabra y respondéis como parezca. Pero yo voy a añadir alguna para ya concluir. Por una parte, me interesa, hemos señalado tanto en las entrevistas como en nuestras intervenciones, bueno, si estamos realmente en un momento de crisis sistémica del régimen del 78. Hoy mismo, el expresidente de las Cortes Españolas, del Congreso de los Diputados, José Bono, decía en la radio textualmente que el régimen ha caído. El régimen está en crisis total. Decía nada menos que uno de los individuos, yo creo que más significativos de lo que ha sido presidente, nada menos que el presidente del Congreso, sin discusión. Realmente, bueno, esta idea ya no es solo una idea digamos, de los rojos peligrosos, de los que amenazan las posiciones de la casta, sino que empieza a ser una opinión importante, compartida. El régimen está tocado. La transición
bueno, fue importante, fue un pacto con unas hegemonías claras por parte de los sectores que venían del franquismo, impusieron ciertas cosas, ha habido un momento largo en la historia de España, pues bien, de cohesión social, de cierto consenso, pero sin duda alguna la crisis está dinamitando todo esto. Quiero decir, es una pregunta, no es de la izquierda solo transformadora, hay muchos sectores, yo creo que incluso de los poderes que ven, bueno, que han tenido que cambiar hasta el rey. O sea, no sé si se podría dar como un simbolismo importante. La segunda cuestión es, decía Skinner, lo menciona Juan Carlos en su epílogo, que si los contextos cambian, es decir, están cambiando muchas cosas en la sociedad, antes estaba el proletariado, ahora es el precariado, antes era la soberanía nacional, ahora es el dictat de la troika o de entidades multinacionales, etcétera. Bueno, también entonces el contenido, el significado de las palabras cambia, quiere decir de izquierda a derecha, de clases sociales, de arriba a abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, una tercera reflexión que también pues, pongo encima de la mesa, ¿no? Por una vez parece que la izquierda transformadora, los sectores de la sociedad española, pues bueno, quieren no solamente denunciar, no solamente indignarse, no solo protestar, sino quieren gobernar, se propugnan como un factor de gobierno, ¿no? Con propuestas, con alternativas, cada colado propone con su plataforma, pues llegar al poder en Barcelona, llegar a la alcaldía, una mayoría de gobierno, una mayoría alternativa a la que hay ahora. Podemos en España, junto al Estado, se procura para hacer gobierno, eso que dicen asaltar los cielos, llegar al poder, etcétera. Pero en todo ello planea un problema que yo creo que aquí se ha citado, pero yo me quiero remitir a un viejo líder mundial, heroico de la izquierda mundial, que fue Salvador Allende, ¿no? Decía, bueno, sí, una cosa es llegar al gobierno y otra cosa es llegar al poder. Cómo realmente, bueno, late y ha habido acusaciones, por ejemplo, Podemos importantes, ¿no? De ciertos sectores de la izquierda más clásica. Dicen, no, es que no son de izquierda, es que no dicen que son de izquierda, son populistas, solamente se plantean llegar al poder, como dicen, a través de la apoyatura de una teoría política que es el populismo, mejor dicho, esto que decía Ernesto Laclau, ¿no? Que es el significante vacío. Es decir, llegamos al poder y desde ahí hacemos pedagogía, empoderamos a la sociedad, hacemos cambios. Bueno, pero tenemos la tradición clásica. Estamos en el gobierno y nos derriban y nos echan cuando intentamos hacer transformaciones. Estas son preguntas que yo creo que daten, no, pero ahora que por supuesto las contestéis, pero que al hilo de eso pues hagáis en pocos minutos pues una reflexión sobre tanto lo que han preguntado las personas que han tenido la amabilidad de intervenir como pues estas últimas preguntas que son. Si Enrique Juliana tiene una respuesta a esto, dejo que me des 6 golpes en el brazo. Vamos a empezar por Enrique, que lo golpeo en el hombro, por cierto, por amistad. Y bueno, después continuamos con nada y concluye Juan Carlos. Yo me conformo con que no toque a Ada por la puede tocar en la espalda, la puede tocar en el pelo, pero en el brazo con el gesto de niña. No. Una resposta sobre la qüestió mediàtica. Que crec que en el cas d'Espanya adquireix una certa especificitat. És a dir, en el cas espanyol, al meu entendre, conflueixen en aquests moments dues circumstàncies, insisteixo, molt específiques. Per una banda, un afebliment molt gran de les instàncies socials intermitges, és a dir, els sindicats estan en una situació de feblesa, les velles organitzacions socials de caràcter d'intermediació social, que van tenir el seu paper important durant la transició, també estan en una situació de feblesa. I per tant, els mitjans de comunicació, i d'una manera principal, d'una banda la televisió i d'altra banda els nous dispositius d'intercomunicació personal,
estan jugant un paper polític en part tendeix a ocupar espais o funcions que tradicionalment havien jugat les organitzacions civils. Això, em direu, això és comú en aquests moments a tot el món occidental. Sí, és veritat, és comú a tot el món occidental, però en uns països amb més acceptació que en altres. En el cas espanyol això és molt excepcional. 2. Una altra singularitat espanyola en aquest context. La televisió privada espanyola és propietat d'accionistes que no són espanyols. Els 2 principals canals de televisió privada espanyola són de majoria accionarial italiana. Això té la seva importància. Jo he viscut a Itàlia uns anys. Algunes coses de la programació dels canals privats espanyols a Itàlia, en canals que són de la mateixa propietat, no es veurien. Perquè obeeixen a una lògica nacional que té establerts uns determinats límits, bé de caràcter polític, bé de caràcter moral. La majoria accionarial estrangera en la televisió privada espanyola és un fet innovador i singular en el panorama europeu. I nosaltres, els consumidors de televisió, que en aquests moments una part de la societat s'ha desenganxat, s'està desenganxant de la televisió, la consumeix poc, presta més atenció a altres formats, està atent als ordinadors, a les xarxes socials, estan consumint una televisió comercial pensada en termes italians, inclús ho diré més, en termes berlusconians. Això convé tenir-ho present. 3. Penso que un dels grans errors en aquests darrers mesos de la dreta espanyola, no solament de la dreta política, sinó de les forces polítiques conservadores espanyoles, és haver contraposat durant mesos i d'una manera tossuda i reiterada als representants de la nova esquerra una veritable galeria de monstres que han desprestigiat davant de l'audiència i sobretot davant dels joves el discurs i la idea que pot tenir la societat espanyola i de la conducció dels afers polítics espanyols el partit governant i la dreta espanyola. I aquest em temo que és un error del qual se'n penediran durant molt de temps. I han contraposat a l'aparició de noves propostes polítiques, de nous discursos polítics, una veritable galeria de monstres i de tipus raros que et friquis i que no ni representen a la intel·ligència, entre cometes, a la intel·lectualitat del centre-dreta espanyol, ni representen inclús ni tan sols socialment els electors o una part molt important dels electors del centre. Aquest és un error fenomenal, que evidentment del qual ara segurament se n'ha pres nota, però que a vegades les coses quan estan en marxa són molt difícils de corregir. Jo només acabo amb la qüestió mediàtica amb el comentari que em feia una persona a Madrid, que formava part del món de la televisió des de la perspectiva de la propietat, i per això, pensant en ell i dic el que he dit, l'alert de convertir-se en joguines a la indústria. La indústria mediàtica és molt potent. Jo soc periodista d'un diari. Els diaris en aquests moments ocupem ja una posició relativa en la indústria mediàtica. Avui l'important de la indústria mediàtica és la televisió, la ràdio. Ell em deia, no, això de Podemos d'alguna manera se'ns ha escapat de les mans. Y em va dir una frase en castellà, diu, y ahora lo que se trata es que la mona vaya subiendo el árbol, subiendo la palmera, para que le veamos por debajo, d'enteneu. És a dir, jo crec que s'ha comès, política i culturalment, la dreta espanyola ha comès un error, és que ha equivocat els termes del debat públic durant aquests mesos. Aquest error és difícil d'esmenar i que en aquests moments em fa l'efecte que la voluntat serà caricaturitzar. Simplement això. Bueno, breument, hem sortit diversos temes, però
Sobre el tema aquest mediàtic, jo he parlat no de gestió intel·ligent, sinó de gestió col·lectiva i democràtica, que entenc que també és gestió intel·ligent, però no és només gestió intel·ligent, en el sentit que no és només una estratègia, sinó que és una gestió, no de qualsevol manera, podria fer-se amb un gabinet de molt poca gent, sinó o es pot fer de forma col·lectiva. I clar, amb aquesta frenesí i amb aquests ritmes trepidants en els que estem, és veritat que no hi ha prou temps per fer tipus de reflexions laterals que en realitat són molt importants sobre les estratègies que estem utilitzant, però espero que puguem també escriure articles i llibres sobre aquestes qüestions, perquè crec que estem aprenent moltes coses en molt poc temps, també estem aprenent dels nostres errors, perquè també estem fent errors. I sobre aquesta gestió, jo per exemple puc parlar de l'experiència de la PA, que és quan jo em faig coneguda com a personatge, el que es coneix com a fenomen mediàtic. Una cosa és ser portaveu i una altra cosa és que em converteixin en un fenomen mediàtic, que són dues coses diferents. Ho vaig experimentar en primera persona. Jo feia molts anys que era portaveu d'un col·lectiu, igual que altra gent que també era portaveu, i de cop em vaig convertir en un fenomen mediàtic, que és ja una altra cosa. I amb la gent que estava implicada des del principi a la plataforma Afectats per la Hipoteca va haver-hi una reflexió sobre això i van haver-hi debats sobre si s'havien d'utilitzar formats, per exemple, com el Gran Debate, que va ser en realitat una de les plataformes que va permetre arribar a més gent al conjunt de l'Estat, on ens vam infiltrar i on hi havia molta gent de les mateixes plataformes Afectats per la Hipoteca que tenia dubtes, alguna gent que no ho veia, i va haver-hi debats sobre això. I es va decidir que sapiguem que era imperfecte, sapiguem que era arriscat, sapiguem que era perillós, però que s'havia d'utilitzar aquesta escletxa, igual que utilitzàvem altres escletxes que també eren imperfectes, perquè el nostre objectiu era arribar a milions de persones que estaven soles a casa seva pensant en suïcidar-se. I que aquesta era la nostra prioritat, aquest era el nostre objectiu. I si per aquest objectiu teníem una finestra d'oportunitat, que és que a mi m'havien convertit en fenomen mediàtic per la paraula criminales en el Congreso, i això ens donava una finestra d'oportunitat, l'havíem d'aprofitar, amb tota la prudència, amb totes les reserves i amb les cauteles necessàries. I segur que això ha fet també que cometem errors, per exemple, que alguns programes va estar bé anar i alguns altres potser no. I hi ha hagut situacions incòmodes i ha passat de tot. Però hi ha hagut altres que ens han convidat directament per linxar-nos, per generar una escenografia on directament només faltava pan i circo romano i només faltava que sortís el lleó per allà, perquè efectivament et senties allà com a el circo romano, literalment. Jo recordo en el moment de clímax del personatge mediàtic com a portaveu de la PA, el primer cop que em van convidar a la Sexta Noche quan va començar, i després van estar un any sense convidar-me, però em van convidar per posar-me al costat del polític del País Basc, que parlava d'ETA tot el rato, i a 5 tertulians en contra, era un linxament, directament era un linxament. El que passa és que se'ls va calcular malament i se'ls va girar en contra, en realitat, perquè la gent no és tonta. Aleshores, els riscos hi són, està clar, però vivim en una societat mediàtica i és un canal més que s'ha d'utilitzar. Aleshores, mentre hi hagi una reflexió crítica al voltant d'això, mentre hi hagi debat, mentre es treballi col·lectivament i s'utilitzi com una eina més que estigui al servei de lo col·lectiu, aquesta és la clau que enllaça, jo crec, que amb l'altra pregunta del Marià sobre els riscos de no distingir entre els personatges i la preponderància dels projectes i les idees, i com fem que sigui això que estigui al centre i no els personatges. La clau està en que, com deia abans, els processos de canvi profund que s'estan produint, només els personatges mediàtics no s'explicarien, perquè personatges mediàtics, insisteixo, n'hi ha molts a la nostra societat mediàtica, i són només uns pocs, una minoria, els que s'estan utilitzant per processos de canvi col·lectius. Una petitíssima minoria són els que estan servint per això. Hi ha una immensa majoria de personatges mediàtics que no estan servint per processos d'un tipus o d'un altre. I la clau d'això està en que aquests personatges mediàtics per si sols no serien gran cosa. És a dir, quan jo vaig fer mediàtica amb la PA, jo podia ser una bona comunicadora, jo podia fer-me famosa per haver dit criminals als responsables de la vaca enmig del Congrés, però això no deixarien de ser anècdotes si no hi hagués hagut un moviment de milers de persones compromeses que matinen pels matins per aturar desnonaments, que s'enfronten a la policia i s'enfronten a les entitats financeres i desobeeixen i arrisquen la seva integritat i estan disposades a assumir multes per defensar els drets humans de la gent. Si hi hagués una organització invisible de molta gent que cada dia està fent un activisme de superherois i superheroïnes, i que estan forçant els bancs a negociar i que estan recuperant habitatges buits, etc. Si no hi hagués hagut tot això, aquest personatge no hagués donat tant de sí. I per tant, està clar finalment el poder on resideix.
Igualment jo crec que ho podríem dir també de Barcelona en Comú. De fet, Barcelona en Comú no és una cosa que s'inventi un personatge mediàtic, sinó que hi ha tot un debat a la ciutat de Barcelona de molts sectors, de molta gent que fa molt de temps que és activa a la ciutat, que veuen que hi ha una oportunitat i de tots aquests debats col·lectius, reflexions, etc., es decideix fer una aposta d'un projecte en comú, no? De que ajunti a moltes voluntats diverses amb objectius comuns, i d'aquesta interpel·lació i d'aquesta reflexió col·lectiva a mi se'm demana que sigui cara visible, però no és una idea de Colau, és una idea de moltíssima gent que li demana a la Colau que es posi al servei d'aquest procés. I de Podemos jo crec que podríem dir el mateix, vull dir, pot haver-hi una bona utilització dels mitjans de comunicació, però si això no hagués estat validat i reapropiat per la ciutadania i no s'haguessin apuntat centenars i milers de persones en poc temps i no s'haguessin creat no sé quants centenars de cercles per tot l'estat on se n'estan implicant milers de persones, el fenomen no hagués donat bastant de sí, per molt que parli molt bé el Pablo Iglesias, el Juan Carlos Monedero o l'Iñigo Errejón. Així que finalment és una corresponsabilitat col·lectiva que efectivament això siguin processos d'empoderament i que el poder estigui en la ciutadania que dicti quin ha de ser el futur i les estratègies d'aquests processos en els que estem immersos. Y sobre si ha caído el régimen, que es una pregunta de enjundia, digamos, yo creo que hemos conseguido lo más difícil, porque por las décadas de activismo social que yo llevo, creo que hemos conseguido lo más difícil, que es cambiar el relato, cambiar el imaginario, ¿no? Que ya se ha llegado con el 15M, con la plataforma Juntas por la Hipoteca, con los procesos que estamos viviendo ahora. Hemos conseguido lo más difícil, que es cambiar el imaginario, pero decir que el régimen ha caído son palabras mayores, porque el poder lo sigue teniendo ahora mismo, el poder económico, el control de las leyes, etcétera, lo sigue teniendo quien lo sigue teniendo, el control de la policía, del ejército, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que ser prudentes, ¿no? Y creo que hay que saber ver que efectivamente hemos perdido el miedo, hemos descubierto que teníamos como ciudadanía mucho más poder del que nos habían querido hacer creer, nos hemos organizado y hemos sido capaces de hacer cosas que nos parecían imposibles, con lo cual hemos empezado a hacer caer el régimen con una de las cosas más difíciles, que es que de repente, como en el cuento, ¿no? Para mí es la imagen que mejor explica el momento actual, pues igual que en el cuento la ciudadanía de repente ha señalado al rey y ha dicho que estaba desnudo, estamos ahí, ¿no? Señalando que el rey está desnudo, pero queda todo lo demás, ¿no? Entonces tampoco creo que podamos hacer afirmaciones triunfalistas, porque si no, no nos vamos a preparar para todo el trabajo enorme e intenso que tenemos por delante, ¿no? Creo que hemos conseguido lo más difícil, que es cambiar ese imaginario y mirarnos entre nosotros, romper con la soledad, pero nos queda mucho camino por delante, como ya he dicho antes en la intervención. Y yo todo esto lo resumiría como diciendo, creo que es momento de la máxima prudencia, es decir, no podemos ser ingenuas ni ingenuos, nos enfrentamos a poderes enormes constituidos que, como sabemos y ya estamos viendo, se van a defender con uñas y dientes, y sabemos que nos enfrentamos a grandes cuestiones de la humanidad que nunca han sido fáciles de resolver y que normalmente se han resuelto con contradicciones, con luchas, con peleas y con caídos por el camino, con lo cual sabemos que esto no va a ser fácil. Por lo tanto, máxima prudencia, pero al mismo tiempo máxima valentía, ¿no? Porque es momento de máxima valentía, de máximo arrojo, de ir a por todas para precisamente poder conseguir avanzar, ¿no? O sea, que es momento de prudencia, pero es momento de valentía, es momento de máxima humildad, es decir, no vamos a inventar la rueda, estamos con peleas que vienen de lejos, como se ha dicho ya muchas veces en esta mesa, pero al mismo tiempo que tenemos que ser máximamente humildes, hay que ser máximamente ambiciosos, ¿no? Y hay que ir a por todas. Entonces, prudencia y valentía, humildad y ambición, y paso a paso podemos conseguirlo. Pues yo creo que somos rehenes de una paradoja que yo la vivo en mis clases, ¿no? Yo todos los años a los alumnos sale un debate, yo les pregunto si ellos y ellas, dueñas de su cuerpo, si consideran que tienen que tener libertad sobre las decisiones que les atañen al respecto. Todos dicen por supuesto que sí. Les planteo si debiera existir limitaciones para que ellos y ellas tomen decisiones al respecto, y dicen que no. Les pregunto si ellos son, como dueños de su cuerpo, debieran tener derecho a vender un riñón. Y casi el 100% te dice que sí. Y ahí empieza el debate, ¿no? ¿En qué medida
ese salto que parece que es natural, soy dueño de mi cuerpo, tengo derecho a vender un riñón. Como eso tiene una serie de implicaciones sociales donde la mercantilización de tu cuerpo te está robando la libertad, como estás con ese gesto obligando a los demás miembros de tu sociedad también a asumir que los cuerpos se pueden vender y comprar. Estás asumiendo que vives en una sociedad donde no te parece mal que alguien pueda vender un riñón cuando alguien vende un riñón porque tiene necesidades económicas. Nadie lo vende por ningún tipo de lujo, lo puedes donar, pero si lo vendes, lo haces solamente porque tienes una necesidad que la sociedad no te responde. Al final siempre la discusión se zanja con que el grueso de los alumnos, por sus propias reflexiones, entienden que una sociedad donde alguien es tan rico como para comprar a alguien o alguien es tan pobre como para tener que venderse es una sociedad injusta. Y esa primera intuición que tenían de creer que pueden vender su cuerpo no es tan sencilla ni se resuelve de una manera tan sencilla porque tiene muchas implicaciones que de repente por el simple hecho de haberla discutido en clase cambia la perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque creo que tenemos unas sociedades, también nosotros en España, que son muy rehenes de dos cosas. Por un lado, somos rehenes del modelo neoliberal. Somos gente que tenemos miedo a perder el trabajo, en un mundo donde lo laboral se ha precarizado. En un mundo donde tenemos miedo a que nos compren o a comprar a otros. En un mundo que se ha convertido en un enorme supermercado donde todos somos mercancías. Donde puedes comprar el sexo, la amistad, el conocimiento, la vivienda, el alimento, y todo está sujeto a esa relación mercantil. Y en ese sentido nos produce miedo porque nosotros también podemos ser sujetos, no de esa condición de si somos rentables o no somos rentables, y eso da miedo. Y luego también vivimos en una sociedad donde hay miedo porque vivimos en urbes donde, paradójicamente, pese a estar en la sociedad de la información, estamos profundamente solos, lo cual se verifica en el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, drogas y otro tipo de recursos para olvidar nuestra soledad. Al mismo tiempo que somos rehenes de todo eso, nunca hemos tenido tantas posibilidades de revertir ese discurso. Y ahí es donde está la parte pesimista y la parte esperanzada. ¿Qué hace falta para que estos elementos sociales, que tienen que ver con las derrotas de la izquierda, el que hayamos dado prioridad a los elementos del consumismo o a los valores individuales frente a los valores comunitarios u otro tipo de elementos, es una derrota que sufrieron las fuerzas emancipadoras? Y eso hay que asumirlo como derrota. Igual que hay que asumir que en el ideario tradicional de la izquierda había muchos elementos que no estamos dispuestos a asumir hoy en día, gente que estamos por propuestas emancipadoras. De la misma manera que la gestión que ha hecho la izquierda durante el siglo XX de algunos elementos fue errónea. Entre otros elementos, el paternalismo a la hora de gestionar el Estado. Y que por tanto en el siglo XXI tenemos que repensar. La conclusión es que tenemos que ser capaces de entender que la gente es rehén en estas sociedades saturadas audiovisualmente de una serie de elementos valorativos neoliberales, pero tiene la capacidad de dar el salto. Y eso nos lo enseñó el 15M. En el 15M lo importante no era ser vanguardia, sino que lo importante era sentirte parte de la retaguardia. Lo importante era no ser el listo que bajaba línea, sino ser uno de los que estaban allí discutiendo para que la gente hiciera esas conclusiones suyas. Y en el 15M entendimos que no se trata tanto de que venga ningún pico de oro, ni venga nadie con muchos estudios a decir así se hace una constitución, sino que lo relevante era que la gente discutiera cómo se hace una constitución y se equivocara. Y llegase a la conclusión de que hacía falta que los expertos colaboraran. Pero que colaborasen los expertos no significaba que los expertos mandasen en las comisiones del 15M. Significa que les preguntabas, oye, ¿esto cómo es? Y esa discusión sentó las bases para algo que yo he entendido. Y es que una revolución no es una cuestión violenta. Una revolución es hacer posible lo imposible. Y que no es igual en América Latina que en Europa. Y ese hacer posible lo imposible pasa siempre por una enorme conversación previa. Por eso el 15M fue revolucionario. Porque era una gran conversación que nos permitió ahora la posibilidad de no ser rehenes de ningún populismo de extrema derecha. Sino que somos ahora mismo dueños de la posibilidad de cambiar nuestra democracia siendo todas y todos responsables y no teniendo que construir un elemento de cesión de la política a ningún político o política que va a utilizar el odio como elemento de cohesión de la ciudadanía, como vemos que es el caso en muchos lugares.
de Europa. En ese sentido, la solución no es regañar a la gente, sino que se trata de darle herramientas para que pueda construir su propio relato. Las aves cuando migran siempre hay una, abriendo paso, pero no siempre es la misma. Por tanto, claro que hacen falta referencias para construir un elemento común, pero esas referencias no tienen por qué ser las mismas. Hay un elemento que está claro en la estrategia de los que adversan a las fuerzas políticas de cambio en España ahora mismo, que es, vamos a disparar contra las caras conocidas, pensando que si acabamos con las caras conocidas, acabamos con la transformación en el país. Esa es la estrategia que se está llevando a cabo. Y por eso se sufren unos ataques tan desaforados por gente incluso que todavía a día de hoy no tiene ningún cargo en la política. Gente que no es alcalde, que no es diputada, que no es senadora, que no es ministra, que no es nada, que es un ciudadano o ciudadana de a pie, reciben ataques descomunales por el simple hecho de que pueden quizá colaborar al cambio en este país. Es decir, les someten a impeachments preventivos, ¿no? Es decir, que procuran frenarles antes de que tengan la posibilidad del cambio, lo cual es una señal también del profundo miedo que tienen una casta política que se olvidó de que a quien le debían el cargo era a la gente. La crisis económica yo creo que agudizó, ¿no?, la mirada, y el 15M lo que nos contó fue que esa mirada era sensata. Y después las caras conocidas, en las cuales nos vemos representados muchos en televisión y que tienen también un sustento, como decía Ada, en las luchas sociales, son caras que nos recuerdan que ese discurso es el nuestro y que lo compartimos. Sin conciencia creo que es muy difícil que haya organización. Creo que intentar organizar una ciudadanía que no tiene ese elemento de conciencia no sirve. Por eso hemos insistido desde el comienzo, desde que nace la tuerca, antes de que ni siquiera tuviéramos en la cabeza la posibilidad de pensar en construir un partido político, era dar herramientas a la ciudadanía para poder discutir en su lugar de trabajo, en los bares, en las casas, el análisis de la desnudez del rey y a su vez la posibilidad de construir la alternativa y salir de la resignación. Yo creo que estos elementos tienen un aspecto de fuerza enorme. Yo no soy creyente, pero creo que hay tres elementos que nos ayudan a la trascendencia. Son tres elementos que tienen que ver con las tres formas de conocer que tenemos los seres humanos, que es la ciencia, que nos dice lo que es verdadero o falso, la estética, que nos dice lo que es hermoso y feo, y la ética, que nos dice lo que es hermoso, y la ética, que nos dice lo que es bueno y malo. Y ahí son fijados, nos invita a tener tres posibilidades de apostar por cosas que son más grandes que nosotros mismos. Uno es apostar por lo verdadero frente a lo falso. Y por eso hay gente que es capaz de morir por defender lo que es verdad frente a lo que es mentira. Ahí tenemos un buen proyecto, ¿no? ¿Y por qué? Porque la verdad es más grande que uno mismo. Apostar por la hermosura. Yo no me canso de decir que Podemos es una fiesta. Y si Podemos no es una fiesta, no vale, ¿no? Por eso también apuesto por la alegría, por la belleza. Porque eso de alguna manera, lo sublime nos hace pensar menos en nuestro yo finito y pequeñito y sumergirnos en cosas que son más grandes que nosotros. Mientras que la fealdad, mientras que lo sórdido son como recuerdos de la muerte. Y luego lo último, que es lo que está en las religiones del libro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo siempre digo que inteligente Hegel, cuando decía esa frase de amar es dejar de ser para ser más. Cuando tú amas, no te mueres, porque te estás sumergiendo en cosas que son más grandes de ti mismo. Y en ese sentido, la transformación social, el dedicar parte de tu vida a la transformación social, también es un excelente recurso para encontrar un lugar en el mundo. Esos tres elementos, fijaos, forman parte de un proyecto político. No tendría sentido Podemos si no lo viviéramos como una fiesta, donde queremos divertirnos, donde estamos hasta las narices de la gente que dice yo no estoy en política para hacer amigos, ¿no? Y vete un poquito al carajo, ¿no? Claro, es decir que eso implica que solamente los profesionales de la política que tienen la costra muy dura son los que les dejamos la política y por tanto la gente que tiene mayor sensibilidad se aleja. Claro, y si encima por meterte en política te disparan, te atacan, te intentan humillar, te estropean la vida personal, pues entonces hay gente que dice, no, eso lo dejamos para los Floriano y toda esta gente que se nota que están bien baragados, ¿no?, en este tipo de comportamientos. Por tanto, fijaos, una apuesta también por la belleza, por la hermosura, por la fiesta. Una apuesta radical por la verdad. Una apuesta radical por la verdad.
Por tanto, no puedes hacer trampas para hacer política. Y eso implica que nosotros, los que pusimos en marcha este proyecto, que somos profesores de ciencia política, hacemos una apuesta por la verdad. Nos podemos equivocar, y de hecho nos equivocamos. No somos perfectos, pero ¿cómo vamos a ser perfectos? Es que es absolutamente evidente que metemos la pata en muchas cosas, pues claro, y más aún como decía Horacio, hace un año éramos como cualquiera de vosotros. Y no había ningún tipo de plan ni estrategia, sino que dijimos vamos a tirar una piedra al estanque. Y la piedra empezó a hacer olas y nos vemos metidos en esta responsabilidad donde estamos, por cierto, todas y todos juntos, ¿no? Por tanto, fijaos, apuesta por la alegría, apuesta por la verdad, y lo tercero es una apuesta por la transformación. Es decir, no tiene sentido hacer todo esto que hacemos si no es para cambiar la sociedad con un horizonte, ya digo, de construir los dos elementos que no debiéramos haber abandonado nunca las fuerzas de emancipación. Y es entender que van juntos la lucha por la justicia y la lucha por la libertad. Leyendo un libro de un novelista alemán, de repente este hombre escribía una reflexión que me impresionó mucho. Y decía él que leyó una frase del Manifiesto Comunista y de repente se quedó en shock, porque la frase que dice el Manifiesto Comunista es: y la sociedad socialista será una sociedad en donde la libertad de cada uno será la condición de la libertad de todos. Y él decía, hemos vivido en la República Democrática Alemana pensando que la frase era la contraria, que la libertad de todos será la condición de la libertad de cada uno, y no es verdad. Es decir, que había una apuesta por la libertad individual acompañada de la libertad colectiva, y que por tanto ese intercambio que hizo tradicionalmente la izquierda de justicia por libertad no era correcto, y además, lo que es absolutamente evidente, no nos vale. En ese sentido, fijaos si somos capaces de dar un antídoto al miedo que está generando el poder. Dos, dar herramientas para que entiendan las mentiras del poder, la última más repetida, que estamos saliendo de la crisis. Y ofrecemos un proyecto de país guiado por la verdad, por la bondad y por la belleza. Vamos, que vamos a ganar. Muchas gracias por su presencia. Gracias,